¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? El 2021 está por llegar a su fin, habiendo sido un gran año en comparación con su predecesor, el 2020. Más para nosotros, que tuvimos el inicio de la G5 con My Hero Pony Nueva Generación. Una cinta que nos presentó a personajes carismáticos y entrañables que han demostrado ser dignos sucesores de nuestras queridísimas Main Six, y acompañados de una historia y trasfondo que tiene el potencial de ser uno de los más interesantes y oscuros que ha habido en toda la franquicia. Cosa que podremos averiguar en la próxima serie de esta generación, la cual se estrenará ya en el cercano 2022 a través de la plataforma de Netflix. Pero eso no es todo, banda, ya que también se han anunciado dos especiales de la misma generación estrenándose antes y después de dicha serie, acompañados de otros dos especiales aún no revelados, o más bien confirmados. Por lo que podemos asegurar que el 2022 será un gran año para nosotros, ya que promete bastante. Aunque seamos honestos, desde principios de milenio la franquicia de Burras de Colores no ha tenido un año de hiatus formal, debido a que ha estado sacando producto tras producto desde la G3. Incluso recordemos que cuando la G4 terminó, esos 2 años que estuvimos a la espera de la G5 fueron alimentados con Pony Life y los cómics de la temporada 10. Pero ahora, con la llegada de la G5, el 2022 podría ser uno de los años más importantes para nosotros los Brownies y Pegasisters. Es por eso que, en esta ocasión, hablaremos de todo el contenido de My Hero Pony que saldrá en 2022, por orden cronológico, que van desde ya la mencionada serie, los especiales, cómics, libros y hasta contenido no confirmado, por lo que sin más, comencemos. Iniciando el año tendremos el final de la saga de cómics de Generation con el cuarto y quinto número de esta serie, donde según su hipnosis finalmente veremos en todo su esplendor a varias de las ponis de la G1 convivir plenamente con las ponis de la G4, uniendo fuerzas para combatir el trío de ponis malignos creados por las brujas Rekal y Dyer. Por lo que nos espera un clímax épico y lleno de fanservice que puede abrir puertas a múltiples posibilidades, como el multiverso Pony, donde mantengo mi esperanza de ver a todas las generaciones convivir, aunque sea de forma breve, o algo que encamine a la G4 a ese futuro devastador que sabemos que tendrá en la G5. Y quiero aprovechar esto para contarles que tal vez este año sea el último en que tendremos cómics de My Hero Pony por parte de IDW Punisher. Esto porque aparentemente Hasbro estaría dispuesto a vender sus licencias a Skybound Entertainment. Pero ojo, banda, porque este rumor hace mención únicamente a las licencias de Transformers y G.I. Joe, las franquicias hermanas de MLP y que también han estado en posesión de IDW desde los años 2000. Pero viendo de que hablamos de las 3 franquicias insignias de Hasbro y que en el cómic final de la temporada 10, varios de los artistas y escritores han estado haciendo despedidas a la saga, se ha estado abriendo esa posibilidad. Aunque personalmente siento que contrasta un poco con la idea de querer seguir expandiendo la historia y de formar un nuevo capítulo, que se nos dio en esa misma temporada. Aunque en caso de ser cierto, la verdad es que Skybound podría hacer un gran trabajo con la franquicia, pues estamos hablando de una editora creadora de franquicias muy queridas entre el público adulto, pues ellos son los responsables de series como The Walking Dead o Invisible, que creo que ya todos conocen, además de trabajar con los creadores de Rick y Morty para traer la serie de cómics de Trover. Por lo que sí, banda, de ser este rumor cierto, que la verdad es poco probable, podríamos ver unos cómics de My Hero Pony más oscuros, gráficos y con un humor más ácido, cosa que podría encajar con esa idea de Hasbro de llevar a la franquicia a una audiencia más diversa, teniendo a los cómics con un público adulto, además de que ellos podrían ser los indicados para llevar un concepto tan oscuro como Faro de Equestria al canon, y quizás usarlo como puente entre la G4 y la G5. Por lo que es un ganar o ganar para nosotros. Además de que, si llega a ser cierto, esta licencia no se traspasaría hasta 2023, por lo que IDW aún tendría todo un año con esta, tiempo suficiente para poder sacar una o dos sagas más, como una segunda parte de Generation o una tercera parte del crossover con Transformers, dado que la segunda quedó medio inconclusa y aprovechando que esta licencia sí la pueden perder, o incluso un crossover con G.I. Joe por la misma razón. Pero personalmente creo que deberían aprovechar para sacar una saga que aporte más a la historia canon de la franquicia y que llene los huecos faltantes de historias anteriores y sobre todo crear puentes con la G5. Quizás una saga ambientada posterior a los eventos de El Último Problema y que esté a la par de historia y lore con Legends of Magic, Nightmare Nights o la temporada 10. Pero como dije, todo esto es tan solo un rumor y en parte una fumada mental mía.
Volviendo al tema del video, en esas mismas fechas tendremos el lanzamiento del libro de Easter Egg Surprise de la G5, el cual más que ser una novela o algún tipo de historia, parece tratarse de un libro de actividades infantil con pegatinas incluidas, pero similar a otros libros del tema, podría revelarnos datos interesantes sobre los personajes o presentarnos a unos nuevos, e incluso dar detalles e imágenes sobre la serie y especiales que se vendrán después. Entre abril y julio tendremos varias cosas relacionadas con la G5, mayormente audiovisuales. Para empezar, aunque no hay una fecha definida, se sabe que por este periodo empezarán a salir los cortos de animación 2D de la G5 para YouTube, los cuales desconocemos qué tipo de historias contarán, porque bien podrían ser cortos sencillos como los stop motion de Pony Life, o historias random como los de Hello Pinkie Pie, o cosas más elaboradas y dentro del canon como los cortos de Equestria Girls o los de la serie principal, aunque probablemente ya no veremos un elige tu final debido a la ley Copa, suponiendo que Hasbro quiera respetarla. De lo que sí tenemos fecha confirmada será del libro o cómic Easy Comes Home o Easy llega a casa, el cual saldrá el 17 de mayo, cuya sinopsis menciona que estará inspirado en uno de los capítulos de la serie, en donde conoceremos un poco más del pasado de Easy y su vida en Bridalwood, así como reconociendo que su verdadero hogar está con sus amigos. Este libro, o más bien cómic, será publicado por I Can Read Comics, quienes recientemente han publicado el cómic de Sunny Day, por lo que podremos suponer que esta será una historia corta, sencilla y fácil de entender para los más pequeños en casa, lo que podría implicar que no le vaya a hacer un video, pero eso no la desmerita. Y como platillo principal de estas fechas tendremos el primer especial de 44 minutos de la G5, el cual se estrenará en mayo y cuya sinopsis aún es completamente un misterio. Pero eso mismo da pie a muchas posibilidades, desde poder decir que será una versión completa del ya mencionado libro Easy Comes Home, hasta una secuela directa a los eventos que vimos en la película de Nueva Generación, e incluso una especie de capítulo piloto para la serie posterior, en donde veremos el planteamiento de problemas, tramas, introducción de personajes o hasta un villano, el cual se desarrolle más a fondo en dicha serie. Lo que sí es claro es que este especial puede ser la muestra perfecta de la clase de cosas que nos esperan en el futuro, como la calidad de la animación, que obviamente no puede ser igual a la película, hasta el tipo de tramas y temas que esta nueva generación tocará, los cuales pueden ser o más infantiles o más maduros, dependiendo de qué tan dispuestos de Hasbro a sacar provecho de estar en una plataforma como Netflix, que no posee las mismas restricciones creativas ni limitaciones de horario como en una cadena televisiva, por lo que hay que estar muy al pendiente de esto. En septiembre tendremos el contenido más esperado de todo el año, siendo este la ya mencionada serie de la G5, la cual según varias filtraciones contará con 23 episodios de 22 minutos cada uno, lo cual es un gran alivio para todos los que tenían el temor de que la franquicia adoptara la tendencia de tener episodios de 11 minutos que se ha vuelto muy popular en series infantiles y que Pony Life ya estaba adquiriendo, aunque es un poco raro que aparentemente la temporada vaya a tener 23 episodios, no porque difiere de los 26 que la mayoría de las temporadas de Friendship Magic tenía, sino porque tengo entendido que actualmente Netflix no permite que las temporadas de sus series excedan los 10 episodios, algo que se ha aplicado en todas las series que han salido recientemente, por lo que podría implicar que esta temporada se dividirá en dos partes, una saliendo en esta fecha y la otra probablemente a inicios del próximo año, cosa que no es precisamente buena o lógica, pero ya lo veremos. Además de esto, también se ha hablado de otros 3 especiales de 44 minutos, de los cuales 2 desconocemos por completo, siendo que es muy probable que estos sean el inicio y fin de esta temporada, para seguir con el formato establecido por Friendship Magic de tener inicios y finales de larga duración, por lo que aquí se establecen 2 posibilidades. Una es que tengamos los 23 episodios de la temporada, más aparte 2 episodios de 44 minutos como inicio y final, dando un total de 25 episodios o para tal caso 27 episodios en la temporada, lo que supera ligeramente a los episodios de Friendship Magic. O 2, que estos especiales ya estén incluidos en el conteo total de la temporada, dándonos un total de 19 episodios de 22 minutos más los 2 episodios de 44 minutos, cosa que en lo personal se me hace más lógica, ya que en las series de Netflix se les da prioridad a la calidad sobre la cantidad, por ello las temporadas de 10 capítulos. Aunque claro, puede que dichos especiales sean algo completamente aparte de la temporada, por lo que aún faltaría conocer su fecha de estreno o siquiera el periodo donde se estrenarán, o si estos realmente existen.
Finalmente, entre noviembre y diciembre tendremos el cuarto especial que sí está confirmado, el cual, como se imaginarán, será navideño, algo que la franquicia lleva realizando desde 2018 y parece que no va a dejar de realizar. Y al igual que prácticamente todo lo demás, no sabemos absolutamente nada sobre la trama, más allá de que durará 44 minutos y claro, será protagonizado por nuestros nuevos protagonistas. Algo que por cierto puede explicar esa línea de juguetes ambientados en un terreno nevado en la que incluso Argyle hace acto de presencia. ¿Será que lo veremos en algún flashback o visión? Pero bueno, sabiendo todo esto, podemos darnos una idea más o menos clara de todo lo que nos espera este año, teniendo así una línea de tiempo establecida para todo ello. Pero ojo banda, porque hay que tener en cuenta que mucho de esto no está formalmente confirmado o no posee una fecha de estreno fija, por lo que podría haber cambios. Además, todavía falta ver si esos dos especiales faltantes realmente son productos aparte de la serie o son episodios dobles de esta, y no hay que descartar la aparición de cualquier otro producto que todavía no esté anunciado. Y claro, si es que IDW Publisher va a sacar otra saga posterior a Generation, la cual será publicando mes con mes. Pero sobre todo no hay que perder la pista a todos esos proyectos que el fandom va a ir sacando a lo largo del año, que pueden ser cómics, fanfics, música y hasta animaciones, los cuales no duden que aumentarán ahora que la G5 está despegando. Por lo que solo me queda decir que este sin duda podría ser uno de los mejores años que los Brownies y Pegasisters hayan tenido, y quizás podría revivir a la comunidad como lo solía estar por ahí del 2012. Aunque eso ya está por verse. Y bueno banda, eso ha sido todo por esta ocasión y no quiero irme sin antes agradecerles a todos los suscriptores que se han decidido volver miembros del canal y recordarles que se suscriban, den like y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.